Buenos días para todos. Llegamos al martes 4 de febrero 2020 en Rumbera Network 98.7 FM y el programa Caiga quien caiga. Bienvenidos todos, feliz día para todos. Y aquí estamos, de nuevo, otro día, otro amanecer, otras ilusiones, conversando con todos ustedes a través de las ondas hercianas de la emisora Rumbera Network 98.7. Si eres feliz, estás aquí. Estaremos trabajando para todos ustedes con mucho amor, cariño, fe, esperanza, deseos. Deseos de que todo salga bien, por supuesto. Desde la presidencia, la licenciada Jenny Manzano, la dirección general a cargo de Ernesto Pancho Lamberti, la producción de la estación, la licenciada Mayret Barreto y por supuesto en la parte de edición y montaje, Jairo Villalobos, en la dirección técnica del espacio, Kelvis Vargas, Kelvis Rafael. En la producción de nuestro espacio, Arnaldo Piña, tiempo sin saber de él, si lo ven me lo saludan. Y quien les habla, Ángel Monagas, 12-384-6776, a los efectos de Conatel. Nuestros aliados estratégicos, Canguro, en el centro comercial Gran Bazar, la estación Maracucha, Oxitileno del Zulia. También la gente de Music and Sport en el centro comercial Salto Ángel. Network Speed, el mejor servicio de internet. Banca Amiga. Tiendas Montana La Limpia. Barbas Maracaibo. El doctor del alma, Gilbert de la Hoz. Dale sentido a tu vida con Gilbert de la Hoz. Indusalca, Industrias Salineras, Compañía Anónima y la Casa del Pescador, todo para motores fuera de borda. Saludos también a nuestros médicos, el doctor Luis Suárez, cardiólogo, Reni Martínez, ginecólogo, aunque usted no lo crea, lo consulto bastante, y Carlos Maldonado, que me tiene abandonado, el siervo de Dios, nos tiene abandonado. Saludos al equipo médico. Esta ha sido, es una semana difícil, es una semana de profundas reflexiones. Hoy es 4 de febrero y fíjense, hoy es una fecha, esta fecha tiene una doble visión, el 4 de febrero. Para muchos, un fracaso militar, una pesadilla, vamos a decir, el inicio de una política oscura y terrible para Venezuela. Para otros, un éxito político, una nueva cultura política, otra visión. Es decir, ahí tenemos dos visiones a lo que fue el fallido golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. Fíjense, y pudiéramos decir nosotros que fue una derrota puntual, que propició un triunfo futuro. Es decir, sobre el 4 de febrero todavía no se ha escrito toda la verdad. Sobre el 4 de febrero todavía existen tesis de lo que pasó el 4 de febrero, de lo que ocurrió el 4 de febrero, de por qué se produjo, hasta de por qué se produjo el 4 de febrero. Hay un debate en Venezuela. Para muchos, en ese momento,
para una gran parte de las mayorías en Venezuela, era necesario el 4 de febrero. Un grupo de militares decidido a dar un golpe de Estado le hago historia a los jóvenes que no conocen esa fecha, contra un presidente electo constitucionalmente como Carlos Andrés Pérez. Ese grupo de insurgentes, fíjate, ya ahí comienza la divagación. Porque dicen muchos que ese grupo de insurgentes estaba comandado por Hugo Rafael Chávez Frías. Y eso no es verdad. Él no era el jefe de ese grupo. Pero lamentablemente era el que estaba en Caracas y curiosamente el que fracasó en la intentona. Y como estaba en Caracas fue el que dio el rostro, mientras que el resto que triunfó, lamentablemente pues se falló en Caracas, como dicen ellos, como dijo el propio Chávez en unas palabras que inmortalizó: por ahora. Recuerdo perfectamente esas palabras: compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Fracasó Chávez. O sea que el que se convirtió después en el caudillo de Venezuela empezó en política fracasando. Pasó 2 años en cárcel y en 1994 salió de la cárcel por una jugada también muy polémica del hoy fallecido Rafael Caldera. Fue presidente, había ganado en 1993 y muchos dicen que Caldera estaba en la conspiración. Por eso digo tesis de tesis. Después que Chávez sale libre, 4 años después, se convirtió en presidente al ganar democráticamente una elección. Algunos dicen, fíjese que algunos han dicho que Chávez no ganó, que ahí comenzó la trampa y tal. No, Chávez ganó. Chávez ganó y vamos a estar claros. Como era tradicional, los partidos políticos hicieron todo lo posible porque no ganara Chávez. Hay uno de los que tiene que ver un poco, que también lo han señalado, que estaba en la conspiración, pero no se reveló, el general Fernando Ochoa Antich. Él fue comandante acá de la guarnición del Estado Zulia. Yo lo conocí. Era ministro de la defensa del presidente Pérez. Y fíjese, también se recuerda mucho la escena cuando los tanques intentaban romper las puertas de Miraflores. Eso lo comandaba el capitán Joaquín Suárez. Ya debe tener cerca de 60 años ese señor. Él debía tomar el Palacio Presidencial de Miraflores y también estuvo detenido por sublevación y no lo logró. Son algunas de las imágenes sobre el 4 de febrero. Ahora, no podemos negar, y cito las palabras del propio Ochoa Antich, había una situación de deterioro, de crisis económica, el país estaba desencantado de la democracia. Pérez llega al poder en el 89, o sea, ganó las elecciones de 1988, planteó una reforma económica, pero lo que él empezó a hacer no fue lo que él anunció, y se dio una crisis económica. Hoy, a tantos años de esa fecha, nos damos cuenta de que era un muchacho de pecho Pérez comparado con el desastre económico que tenemos actualmente. Por eso algunos dicen que por una milésima parte de lo que pasó en el 89, surgió el Caracazo,
el estallido social llamado el Caracazo, y por menos también hubo la intentona golpista. La pregunta que también merece un estudio, y sería muy largo en este programa hacerlo, es por qué no ha vuelto a suceder esa situación. Quizás ha vuelto a suceder, yo creo que sí ha sucedido. Bueno, el 2002 se vivió parte de esa crisis. O sea, aquí ha habido crisis políticas, crisis militares, ahogadas por mantos, y eso ha pasado en el transcurso de estos 21 años desde que está el chavismo en el poder. La pregunta sería a la gente, desde que ganó el chavismo en 1998 al presente, claro, una pregunta para los que somos mayores de 40, de 50, los que somos mayores de 50. ¿Ha mejorado Venezuela? ¿Hay menos corrupción en el país? ¿Nuestra calidad de vida ha mejorado? No me vengan con la excusa de que los gringos, de que el bloqueo, porque el bloqueo tiene en todo caso, y no, para mí no es bloqueo, son sanciones, por cierto, de las que yo estoy en contra, pero son de reciente data. Ahora, durante estos 21 años, ¿cómo se ha deteriorado la vida en Venezuela? A algunos se les olvida, por eso es que la historia, una de las tesis comunistas es tratar de borrar el pasado para que la gente no haga comparaciones. Pero nosotros, los que creemos en la verdadera democracia, tenemos que recordar constantemente el pasado para que la gente haga un análisis de verdad. ¿Había corrupción en el país? Sí había. ¿Había deficiencias en el país? Sí había. Y por eso surgió el 4 de febrero. Un pueblo convulsionado, agotado. Ahora, ¿ha mejorado Venezuela? Pregunto yo, ni siquiera voy a responder, cada quien que haga su análisis. ¿Ha cambiado Venezuela? Veíamos corrupción dentro de la Fuerza Armada, pero hoy en día no la vemos. Están los militares, son los militares de hoy mejores militares que los militares de la cuarta, como dicen los revolucionarios. Cada quien que haga su propio examen. Fíjense que en esa época la electricidad se iba media hora en Maracaibo, y eso era un escándalo. Eso era un escándalo cuando se iba la electricidad. Hoy en día, fíjense a dónde hemos llegado. Ahí tienen el hospital, la crisis del hospital universitario, y es lamentable porque el equipo humano que está en el hospital universitario es de primera calidad. Lo digo así, y lamentable pues esa parte estructural, como hay denuncias de que han muerto pacientes, niños, no sé si ya a esta hora habrán resuelto el problema, el gravísimo problema del hospital universitario. Es bueno que la gente haga los análisis y recuerde las situaciones. Algunos dicen que hay un hilo de causalidad entre el Caracazo y el 4F. Sociológicamente yo creo que sí. Sociológicamente sí. El mismo pueblo que se expresó en el Caracazo en febrero del 89, quizás es el mismo pueblo que celebró la intentona golpista del 4F. Recuerdo mucho las palabras de Caldera, pues. Esto es historia, estoy hablando de historia, los jóvenes no saben esta historia. Ya fíjese que yo recuerdo mucho del 4 de febrero, que ya el 3 de febrero había fuertes rumores de que iba a haber un golpe de Estado y de que iba a haber un atentado contra el presidente Pérez, por cierto, cuando regresara de Davos, Suiza, donde acaba de estar Juan Guaidó. Y yo recuerdo mucho, no se me olvida, que la noche anterior yo pasé por un sitio de licores, por un depósito de licores, y me encontré al entonces diputado Manuel Marín, y el de AD, y me dijo, mira, va a haber un golpe de Estado, prepárate porque viene un golpe de Estado.
Ya sabían de los movimientos de los tanques del batallón blindado Bravos de Apure que venían. O sea, es una cosa extraña cómo se manejó la situación. Eh, mm, ya sabían de la compañía que se había declarado en insurrección y llamaron al presidente y le dijeron que había un golpe. Eso lo cuenta parte de la historia que cuenta Ochoa Antich. Eh, y fíjese también un dato histórico, ¿no? Estoy muy histórico hoy. Eh, en el momento del golpe, cuando ya estaba prácticamente contenido el golpe, aparece al lado del entonces presidente Pérez, Eduardo Fernández. Fíjense cómo es la historia. En 1992, cuando Eduardo Fernández aparece al lado de Pérez, Eduardo Fernández era el hombre mejor posicionado políticamente en el país. Creo que tenía el 72, el 74. Y después, por aparecer con Pérez, bajó estrepitosamente y Caldera, que era un muerto viviente, revivió. Hizo como Lázaro, levántate y anda. Revivió, olfateó el momento. Algunos dicen, yo no tengo pruebas de eso, de que, porque el papá de Chávez fue funcionario, fue secretario de Educación, creo, en la gobernación de Barinas, bajo el mandato durante la época de que Caldera fue presidente la primera vez. Y dicen pues que Chávez tenía ya un acuerdo con... Porque también tengo que decir esto, el golpe del 4 de febrero fue un golpe militar, eso es falso de que fue un golpe, a mi juicio pues es falso, ideológico, el comunismo con Cuba, no, no. Cuba llega después, se le da el sueño a Fidel a través de dos personajes históricos, uno es Germán Ferrer, el esposo de Luisa Ortega, la fiscal en el exilio, diríamos así, y el otro es el que fue ministro de petróleo y terminó siendo embajador en Cuba, ya murió, Rodríguez Araque. Esos dos personajes le presentan Chávez a Fidel, y Fidel, que siempre le había querido poner la mano a la riqueza venezolana, que una vez invadió el país y fue repelido por nuestra Fuerza Armada, encontró el momento ideal a un hombre como Chávez y le metió. O sea, Chávez hasta ese momento no era socialista, todos sus mensajes no eran de socialismo, esto era otra cosa. Quizás lo que pasó en Perú cuando ganó Ollanta Humala era otra cosa, Chávez era otra cosa en principio, después, como todas las cosas del mundo, cambió. Lo cierto es que del 4 de febrero de 1992 al presente ha pasado mucha agua por debajo del puente. Hoy yo le pregunto a los revolucionarios, ¿están conformes ustedes con lo que han logrado o con lo que no han logrado? Y le pregunto a los demócratas, ¿están ustedes conformes con lo que está pasando? ¿Por qué ustedes han permitido, los que creemos en la democracia, por qué se ha permitido que este proceso se alargara tanto y estemos en estas condiciones prácticamente de ignominia, de abandono, de crisis? Todos los días es una crisis nueva, cuando no es la electricidad es el agua, cuando no es el agua es la gasolina, cuando no son los tres. ¿Por qué hemos permitido a los venezolanos llegar a esta situación? ¿Por qué no tenemos un gobierno que se ocupe verdaderamente de los problemas de la gente, del ser humano? ¿Por qué no hemos resuelto la situación? Es el análisis que tenemos que hacer. Los líderes políticos de todos los bandos debieran hacer ese análisis. ¿Por qué no hemos cumplido de uno y otro bando? Lo cierto pues que ese fue parte, no da tiempo, parte de lo que fue el 4 de febrero de 1992. Hoy
Los chavistas celebrarán, yo no tengo nada que celebrar. Yo cada vez que viene esta fecha me pongo muy triste porque ciertamente la historia de Venezuela cambió, pero no cambió a mi juicio para bien. Considerando que en la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional de la República. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pretendieron dar un golpe para asesinarme. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Miraflores. Informados con ideas de izquierda. Y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados. De un grupo de sediciosos, ambiciosos, Fascineroso. grupúsculo, delincuentes. Se condena en una sola palabra. Mueran los golpistas. Que realmente eso lo que quería era mejorar la situación del país. Una verdadera democracia, no donde se estén llenando los corruptos. Aquí, para que comandante Arrecho, como comandante que se cae esta huevona, esta dictadura, toma dictadura. Yo sí los apoyo porque mira, el pueblo está cansado de lo que está viviendo. Para nosotros son unos héroes, porque lograron despertar en el pueblo eso que estaba así como dormido, estaba así pero como ¿cómo te digo? Como guardadito pues en una gaveta. Un líder aclamado por cientos de miles de venezolanos que curiosamente saben muy poco de él y de su filosofía política. Pero este no ha sido un intento de golpe como el de Argentina o Haití. Los militares rebeldes y el movimiento revolucionario bolivariano 200 no son vistos como una amenaza. Mucha gente piensa que el comandante Hugo Chávez es un héroe. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Bueno, tienen ustedes parte de la historia y fíjense cómo mucha gente opinaba a favor. Relámpago interminable, 4 de febrero de 1992. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Me sentí muy orgullosa porque hasta ese día no supe la clase de hombre que era mi hijo. No sabía hasta dónde llegaba su valentía. Estos jóvenes soldados, un 4 de febrero hace ya 20 años, se levantaron en armas contra el sistema establecido y con esta acción no solo irrumpieron en la historia, sino que cambiaron su curso. Para conocer lo que pasó en aquellos días... Por supuesto, esto está refiriéndose, este es un material viejo, y por eso habla de 20 años, realmente son muchos más años, 21 desde que ganó la revolución en 1998. Ahí tienen ustedes las dos opiniones, cada quien hará su juicio acerca de este proceso en el que todavía estamos. ¿Por qué seguimos en este proceso? ¿Por qué Venezuela no cambia? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué cuesta tanto vivir en Venezuela? ¿Por qué es una agonía diaria vivir en Venezuela? ¿Cuáles son las reales alternativas? ¿Es realmente la oposición una alternativa o es realmente preferible seguir con el gobierno? Son las preguntas que se hace el venezolano. Ustedes saben mi opinión, pero yo no quiero hablar de la mía, sino de lo que piensa la gente, de lo que cree la gente. Yo creo que eso es lo que nos corresponde en los medios. Tratar con mucho equilibrio este tema, porque yo puedo estar en contra, de hecho estoy en contra de celebrar esa fecha, pero hay gente que tiene otra óptica, que tiene otra visión, que tiene otra perspectiva. Yo lo que le digo a la gente es que confronte la realidad de lo que ha pasado en Venezuela, de las alternativas que hay en Venezuela. Este país
Miren, este país, y yo me atrevo a decir, esto no es un problema. Nosotros no necesitamos que venga un extranjero a resolver nuestro problema. Si algo hemos criticado es la injerencia extranjera de Cuba, de Rusia, de China, pero también tenemos que criticar la injerencia de los Estados Unidos. Nosotros necesitamos, como venezolanos, plantearnos el futuro de nuestra patria y que lleguen los mejores, estén donde estén. Pero realmente usted, mi querido amigo o amiga, el que me oye, ¿tenemos un concepto de país? ¿Realmente nuestro concepto de país involucra a ciudadanos? ¿Tenemos claro qué debe hacer un ciudadano? ¿Cuáles son sus deberes, sus derechos? ¿O simplemente lo que estamos observando es un quítate tú para ponerme yo? Dejo esta reflexión en esta primera parte del programa Caiga quien caiga, hoy 4 de febrero de el año 2020, 4 de febrero 2020. Algunos celebrarán, otros nos pondremos tristes y otros, una gran mayoría, ni siquiera sabe lo que pasó ese 4 de febrero de 1992. Identificamos musicalmente, señor Kelvis Rafael, y regresamos con más.